¿Cómo están mis hermanos? Bienvenidos a nuestra segunda clase de Evangelios Sinópticos y el Evangelio de Juan. Bien, vamos a abordar la materia del día de hoy respondiendo la siguiente pregunta. ¿Qué significa la palabra sinópticos? Sinópticos es una palabra compuesta, sin, que significa juntos, y óptico, que significa vista. Por tanto, sinóptico significa visto juntos. Llamamos así a la lectura que realizamos del Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. Los leemos juntos para poder entenderlo. Ahora bien, usted en su lectura de los Evangelios tuvo que haber notado que hay porciones bíblicas que se encuentran en los tres. Pero hay otro detalle característico, es que en el Evangelio de Juan usted no va a encontrar relatos que se encuentran en los Evangelios sinópticos. ¿Por qué? Por cuatro razones. Número uno, mucho de su material es único. Dos, su propósito es distinto. Tres, no menciona sucesos registrados en los evangelios sinópticos, tales como el nacimiento de Jesús, el bautismo de Jesús, las tentaciones de Jesús en el desierto, las parábolas y la transfiguración. Eso no lo encontrará en el Evangelio según San Juan. Pero como punto 4, el 90% del libro es único y eso nos ayuda a entender que hay un 10% que sí podemos encontrarlos en los evangelios sinópticos. Ahora, mucho del material que se encuentra en Mateo lo encontramos en Marcos y en Lucas. En Juan solamente podemos encontrar un 10% de lo que sí se puede encontrar en los evangelios sinópticos. Por esa corta cantidad de textos es que el evangelio de Juan no entra en la categoría de sinópticos, pero sí entra dentro de lo que se conoce como armonía de los evangelios. ¿Qué es la armonía de los evangelios? Es la lectura que podemos encontrar de textos bíblicos que se encuentran en los cuatro evangelios. Veamos el propósito de escritura de los evangelios. Mateo se va a enfocar en mostrar a Jesús como rey. Por eso en el primer capítulo del Evangelio según San Mateo, usted va a encontrar la genealogía del Señor Jesús. ¿Cómo lo declara? El capítulo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Hijo de quién? Hijo de David. ¿Por qué? Porque él va a enfocarse en mostrar a Jesús como rey. Ahora bien, vamos al Evangelio según San Marcos. Y ¿cómo va a mostrar a Jesús? Lo va a mostrar como un siervo, como alguien que vino a servir. Mientras que el Evangelio de Lucas nos va a mostrar otra faceta de Jesús, que era un hombre. Lucas va a mostrar a Jesús como un hombre, alguien que nació de mujer. El Evangelio de Juan es diferente. Recuerde cómo dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Por qué? Porque él va a mostrar a Jesús como Dios. Ahora, hay algo que es muy interesante, que avala esta postura del propósito de cada libro de los evangelios. Y eso lo vamos a encontrar en Apocalipsis capítulo 4, versículo 7. Y le invito a ir a su Biblia para que me acompañe en esta lectura. Apocalipsis capítulo 4, versículo 7. Dice así la escritura. En el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Mire, estos cuatro seres vivientes no eran propiamente, la interpretación de esto no es que son tres seres individuales, sino que es uno solo que está mostrando las diferentes características de Cristo Jesús que lo encontramos en los evangelios.
Vemos que Mateo muestra a Jesús como rey y Apocalipsis nos muestra que el primer ser viviente era un león. El Evangelio de Marcos nos muestra a Jesús como siervo, pero Apocalipsis nos muestra al segundo ser viviente como un becerro, como un animal de carga, como alguien que trabaja y sirve. Lucas nos muestra a Jesús como hombre. Apocalipsis muestra al tercer ser viviente como hombre. Y el cuarto ser viviente era un águila, alguien que estaba por encima de todo. Juan muestra a Jesús como Dios. Por eso, hermanos queridos, les comparto esto para que usted sepa que lo que usted tiene es palabra de Dios. No tiene un libro que ha sido escrito de manera llana para mostrar cosas hermosas o palabras que animen el corazón para que la gente viva libremente y sin sentirse deudor de nadie, ¿no? Ni de Dios. No, 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 no es así. Lo que tenemos es palabra de Dios. Y al cotejar estas verdades, podemos estar seguros, hermanos, que fue inspirada por Dios. Ahora, ¿qué significa la palabra evangelio? La palabra evangelio se deriva de la palabra griega evangelion, que significa buenas noticias. Eso es el evangelio, son buenas noticias. En el griego se refería a un informe que se daba acerca de un suceso importante, era un informe. Ahora, los cuatro evangelios son las buenas noticias acerca de la noticia más trascendental de la historia. Dios se hizo hombre, murió en la cruz, pero resucitó. Esas son las buenas noticias. ¿Cuántas veces encontramos la palabra evangelio? En el Nuevo Testamento la encontramos aproximadamente 106 ocasiones. Y si la encontramos tantas veces es porque es relevante. Ahora, este informe, este mensaje respondiendo al contexto histórico y cultural era el mensaje que alguien, un mensajero, llevaba al destinatario. Pero era tan relevante el mensaje que al momento de recibirlo, el destinatario final se alegraba y el mensajero se alegraba junto con él. Mire, qué interesante. Es por esto que el Evangelio debe ser compartido con gozo. Y cuando la persona lo recibe con gozo, el mensajero y el receptor deben alegrarse juntos. Deben alegrarse juntos. En el inglés, ¿sabe qué? La palabra evangelio es traducida del griego, pero cuando se traduce al idioma inglés, se utiliza la palabra gospel, que viene del anglosajón. Esto significa que viene de Sajonia, una forma temprana del inglés. ¿Y por qué se llama gospel? Porque viene de la composición de dos palabras, Godspell, que significa historia de Dios o hablar de Dios, Godspell. Aquí debemos hacer una distinción. ¿Sabía que no es lo mismo escribir evangelio con E mayúscula que evangelio con E minúscula? Sí, así como lo oye. Si estudiáramos leyes, en clases nos dirigirían a que utilizáramos con propiedad los términos y las palabras que se utilizan dentro de la carrera. Lo mismo pasa en arquitectura o en medicina. Lo mismo pasa en teología. La palabra evangelio con E minúscula es la buena noticia de que Dios se encarnó, vivió entre nosotros, sufrió, murió y resucitó para salvar a los pecadores. De manera gramatical, evangelio se escribe con E minúscula. ¿Cuántos evangelios tenemos con E minúscula? Tenemos uno, porque es solo un mensaje, una buena noticia.
le decimos evangelio, el evangelio de Jesucristo, es uno. Pero evangelios con E mayúscula se refiere a los libros. Es como se denomina a los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, que presentan con autoridad el Evangelio de Jesucristo. Cabe indicar que a nivel gramatical, Evangelio se escribe con mayúscula para distinguir el libro. Es por eso que cuando usted escriba, para escribir con propiedad y usted quiere hablar del Evangelio de Jesucristo, lo escribe con E minúscula. Pero si se va a referir a los evangelios, que son 4, para referirse al libro, usted tiene que escribir con E mayúscula. Mire, un dato para que usted lo pueda aprovechar para su crecimiento eh, académico. Muy bien. Aquí usted tiene el recordatorio de una tarea que tiene, que es elaborar una armonía de los evangelios. En el video anterior yo estuve hablándole acerca de esta tarea, la fecha de entrega y la calificación que ésta va a tener. Ahora, volvamos a hablar acerca de los evangelios sinópticos. Vamos a enfocarnos en este tiempo en ello. Recuerde, la palabra sinóptico significa para verse juntos y solamente incluyen dentro de este grupo Mateo, Marcos y Lucas, los 3 primeros evangelios. Ahora, los evangelios, los 3 primeros, los sinópticos, presentan la vida y las enseñanzas de Cristo, cada uno desde una perspectiva diferente. Recuerden, son 3 personas diferentes. Mateo es una persona, Marcos era otra y Lucas, por consiguiente, otra persona. Pero cada uno, por ser una persona individual, va a dar su óptica de los sucesos experimentados o escuchados. Es por eso que es necesario revisar los evangelios sinópticos juntos. ¿Para qué? Para poder compararlos y a su vez absorber más de la versión que cada uno está dando de un tema. Mire, esto podremos compararlo con la presentación de evidencias de los testigos en un evento que se está averiguando, se está investigando. Si los testigos dicen exactamente, describen de manera exacta el mismo suceso, están mintiendo. ¿Por qué? Porque eso indicaría que los 3 se han aprendido de memoria algo que alguien les dijo que dijeran. Mientras que un suceso real, al ver a los testigos e interrogarlos, cada uno va a dar un detalle de lo que observaron o recibieron. Por ejemplo, alguien pudo haber visto que alguien se tropezó. Una persona pudo haber dicho, yo vi que se tropezó con esa piedra. La otra persona pudo haber dicho, la persona con su zapato de caucho se tropezó y se cayó. Ya no habló de la piedra, pero habló del zapato de caucho. La otra persona dice, y al momento de caer puso las manos. Miren, entonces, al juntar los testimonios, ¿qué encontramos? La historia completa. Esa es de la misma manera que nosotros vamos a encontrar verdades fundamentales y trascendentes en los evangelios sinópticos. Mire, en pantalla, en este momento, usted puede visualizar 95 citas que encontramos en los sinópticos. 95 citas encontradas en los sinópticos. Vamos a ver el récord de los antepasados de Jesús, que los encontramos tanto en el Evangelio de Mateo como en el Evangelio de Lucas. Juan el Bautista prepara el camino para Jesús, lo encontramos en los 3 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas. Vemos el bautismo de Jesús en los 3 evangelios. Satanás tienta a Jesús en el desierto en los 3 evangelios.
Jesús predica en Galilea, lo encontramos por consiguiente en los tres evangelios. Y así, de esa manera, nosotros podemos hacer un trabajo para poder enriquecer nuestra vida. Pero si usted está preparando un mensaje y va a hablar acerca de un acontecimiento de Jesús, usted necesita también recurrir a los sinópticos, porque de esa manera usted está enriqueciendo el mensaje, pero también está enriqueciendo a la audiencia, que por consiguiente es aquella que debe ser bendecida, la audiencia. Vamos a tomar un ejemplo para este caso. ¿Cuál es el ejemplo que vamos a tomar? Bien, vamos a tomar el bautismo de Jesús. Vamos a leer Mateo, Marcos y Lucas. En pantalla tenemos las citas bíblicas. Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 17. Dice así, voy a dar lectura. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos ahora con la lectura de Marcos, capítulo 1, versículos del 9 al 11. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora, vamos con la lectura de Lucas capítulo 3 versículos 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Bien, ¿qué notó? Notamos en primera instancia que no todos tienen la misma cantidad de versículos bíblicos. Notamos que hay detalles que cada uno aporta al relato. Veamos el siguiente cuadro, que nos ayuda a sintetizar lo que acabamos de leer. Vemos que se nos muestra el lugar. Marcos nos muestra que el río era el Jordán. Mateo, que el río era el Jordán. Pero Lucas no dice dónde era la ubicación. Vamos a ver la llegada de Jesús. En Mateo nos dice que él vino desde Galilea. Perfecto, pero Galilea era un lugar que tenía otros lugares dentro de él. Marcos nos dice que vino de Nazaret. Mire, Marcos fue más específico. No solo dijo Galilea, dijo dentro de Galilea, Nazaret. Él vino de Nazaret de Galilea. Lucas no menciona de dónde vino. Ahora, vemos el acto del bautismo. Perdón, la interacción con Juan. Mateo nos dice que Juan intentaba impedir el bautismo. Marcos no nos dice nada del tema y Lucas tampoco. El acto del bautismo. Mateo dice que fue después de la conversación que él tuvo con Juan. Marcos nos dice que Jesús fue bautizado inmediatamente, porque la gente se estaba bautizando y él fue bautizado. Marcos es un evangelio de acción. Lucas nos dice que fue bautizado, y aquí viene un detalle, mientras oraba. Jesús oró para ser bautizado. Qué importante, hermanos, la oración. Y aquí algo a reflexionar. ¿Cuántas veces usted
vio que los discípulos le pidieran a Jesús que le enseñara a sanar enfermos? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces usted vio o leyó que los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a hacer milagros o cosas, o resucitar muertos, o multiplicar los panes o peces? Ni una sola. Pero lo que sí vamos a encontrar es la petición de los discípulos a Jesús cuando le dijeron, enséñanos a orar. ¿Cuán trascendente tuvo que haber sido la vida de oración del Señor Jesús que impactó tanto a los discípulos que ellos decían, yo también quiero aprender a orar como tú oras? Entonces, mire, todo esto lo tenemos o lo absorbemos al momento de leer o estudiar los sinópticos. Ahora, veamos el descenso del Espíritu Santo. En Mateo nos dice que el Espíritu desciende como paloma. En Marcos nos dice que desciende como paloma. Pero en Lucas nos dice que efectivamente descendió, pero de manera corporal. La voz del cielo. En Mateo nos dice que la voz de Dios decía, este es mi hijo amado. En Marcos nos dice, tú eres mi hijo amado. Y en Lucas, la misma afirmación de Marcos, tú eres mi hijo amado. Qué maravilloso. ¿Cuál es la verdad? Todas, todas, sin duda alguna, todas. Lo importante es la afirmación. No es tanto quién tiene la razón y quién no la tiene. Recuerden, estamos juntando las versiones que cada uno de ellos vio. Indudablemente, este es mi hijo amado, tú eres mi hijo amado, es la respuesta a la oración que el Señor Jesús estaba llevando a cabo al momento de ser bautizado, como lo especifica Lucas. Es por esto que estudiar los evangelios sinópticos es relevante, pero sobre todo trascendente. Los aportes únicos, mire, Mateo incluye la interacción entre Jesús y Juan y la voz en tercera persona, ¿no? Este es mi hijo amado. Aquí incluye la interacción. Cuando Juan no quería bautizar a Jesús, Mateo lo incluye. Marcos, que es una narrativa más rápida, pero no hay la interacción con Juan el Bautista en la conversación con Jesús, pero sí nos muestra el lugar específico del cual venía Jesús, de Galilea. Lucas añade aspectos muy importantes. Jesús estaba orando para ser bautizado y el Espíritu descendió de manera corporal. ¡Qué maravilloso! Bien, mis hermanos, al poder estudiar los evangelios sinópticos, nosotros tenemos mayor luz y entendimiento de las verdades bíblicas. Por eso les animo que mientras estemos en nuestro recorrido de estudio de los evangelios sinópticos, usted vaya leyendo el Evangelio de Juan, vaya leyendo desde Mateo, Marcos, Lucas, por consiguiente Juan. Siga enriqueciéndose de la palabra de Dios. Que estos videos a usted no solamente lo inquiete, sino también lo apasione por la palabra. Bien, mis hermanos, es todo por el día de hoy. Estoy a la espera de sus comentarios, pero también que usted esté atento con la elaboración de sus tareas. Estamos a las órdenes y nos vemos en un siguiente video. Dios les bendiga.